Bueno, señores, bienvenidos a la clase de hoy. El tema que vamos a tocar es el de clases autorreferenciadas. Ya en la clase pasada estuvimos hablando de lo que eran clases internas y cómo era su aplicabilidad de los diferentes tipos de clases internas. Eh, todo esto teniendo en cuenta el concepto de relaciones entre clases. Las clases autorreferenciadas es otra posible relación entre clases y no es nada más que una clase que se referencia a ella misma dentro de su programación. Eso aplicará en ciertos conceptos en donde una clase deberá tener una propiedad o una variable específica del mismo tipo del que ella es. Y hay diferentes aplicaciones que se pueden utilizar en este concepto. Entonces, como estamos diciendo, una clase autorreferenciada es aquella que contiene una variable de instancia, o sea, una variable, una propiedad, digámoslo así, que hace referencia a otro objeto del mismo tipo de clase. O sea que si tenemos una clase tipo persona, dentro de la clase tipo persona, o no, dentro de la clase persona tenemos un objeto de tipo persona. Entonces, así como una clase puede contener propiedades y métodos, también puede contener a otras clases. Y eso lo hemos hecho. Nosotros hemos creado propiedades, por ejemplo, como el nombre, que tienen como tipo de dato la clase string. Acuérdense que string es una clase, no un tipo de dato, como si lo es int o double o boolean. String es una clase. Incluso se identifica fácilmente porque la palabra string va con S mayúscula. Y ya sabemos que según la estructura camel case, esto indica que la clase que ese es el nombre de una clase. Eh, Además de las clases, ¿sí? O de las propiedades de las clases, también pueden existir métodos autorreferenciados, o sea, métodos que se llamen a ellos mismos. Esto permite implementar un concepto que se conoce como el concepto de recursividad, que vamos a ver ahora que finalicemos este tema particularmente y vamos a hacer un ejercicio asociado a este tema, ya que es una forma muy práctica de resolver ciertos problemas computacionales que no se pueden resolver con un programa que no implemente esta metodología. Como les estaba diciendo, entonces puede ser necesario que una clase contenga una propiedad de ella misma. En el ejemplo que tenemos ahí en la pantalla, que vamos a trabajar con ese código, es un empleado que tiene un jefe inmediato. Obviamente, el jefe inmediato también es un empleado. Por lo tanto, deberá ser un objeto de ese mismo tipo. Entonces, ahí tenemos la creación de la clase public class empleado, private int código, donde está el código del empleado, private string nombre, obviamente pues la clase string para recibir el nombre del empleado, private double salario, el sueldo del empleado, y private, miren, empleado. El nombre de la propiedad es jefe inmediato. ¿Esto qué quiere decir? Que el jefe inmediato es otro objeto de tipo empleado. Y ese jefe inmediato tendrá otro jefe. Y así hasta llegar a la cumbre de la jerarquía. Eso sí, el que esté en el tope de la jerarquía no va a tener un jefe inmediato. El hecho de que estén todas esas propiedades ahí no implica que hay que usarlas de manera obligatoria. Más bien la obligatoriedad de un elemento viene dado es por su registro dentro de un sistema de base de datos, por ejemplo. Entonces, esta es la forma de trabajar clases autorreferenciadas. ¿Listo? Una propiedad que deberá ser del mismo tipo que la clase. Y en este caso, ¿qué estamos haciendo? La clase se está llamando a ella misma. Entonces, en los diagramas de relación, cuando se coloque digamos que la línea asociada a la relación, pues la línea deberá de salir del diagrama de clase, del objeto de la clase, y volver al mismo elemento. ¿Sí? Es la forma de representarlo. Y eso lo vimos, lo alcanzamos a ver cuando estábamos tocando la fundamentación teórica del manejo de relaciones en Java. Un uso común para este tipo de clases autorreferenciadas es el manejo de estructuras de datos dinámicas. Pues me imagino que ya están viendo estructura de datos 1 y ahí están viendo los conceptos de listas enlazadas
Pues no sé si pues ya hayan tocado listas doblemente enlazadas, árboles, cosas, perdón, árboles no creo que lo toquen, árboles lo tocarán si es caso en estructura de datos 2. Pero ¿qué es una lista? Una lista es un elemento, bueno, una lista es un conjunto de elementos, perdón. Cada uno de estos elementos recibe el nombre de nodo y estos nodos deberán contener dentro de sus elementos constituyentes una variable que sea de tipo nodo también. Y ese elemento nodo va a ser ¿qué? Va a ser un apuntador hacia el otro nodo dentro de la lista, como se ve ahí en el diagrama. Entonces, el manejo que se les ha dado, que se les da en estructura de datos basadas en C, por ejemplo, pues tú creas un objeto struct, que sería como una especie de clase, y defines un puntero. Acá no existe la forma de definir un puntero porque desde la máquina Java no hay forma de referenciar directamente a la memoria RAM. Entonces lo que se hace es que se crea una clase y como parte de las propiedades de esa clase se define una propiedad de ella del mismo tipo que la clase. Y eso se convierte en el apuntador al próximo nodo. O al anterior, bueno, se convierte en un apuntador a otro nodo, a otro elemento de la lista. Entonces, este es el uso más común que se les da de pronto a este tipo de clases para manejar este tipo de elementos. Claro que ya el lenguaje como tal tiene unos elementos o unas clases, como por ejemplo los array list o los collections, que ya implementan este tipo de estructuras. Entonces, una lista enlazada, como les había dicho, es una colección lineal de objetos de clases autorreferenciadas. Los objetos de la lista se conocen como nodos y las listas enlazadas son estructuras lineales, porque obviamente, pues como se ve en el diagrama anterior, pues siguen una proyección lineal. ¿Listo? Un nodo después del otro. Es posible que existan listas en donde haya dos nodos, uno que se adelanta y otro que retrocede. Entonces, eso se llaman listas doblemente enlazadas. Ya cuando hablamos de estructuras de datos no lineales, donde hay varias ramificaciones, no solamente en una sola línea, sino que de un nodo salen dos, y no uno hacia adelante y otro hacia atrás, sino los dos salen hacia adelante, o tres o cuatro, ya estamos hablando de estructuras conocidas como árboles, o en algunos casos, pues grafos. Estas son estructuras de datos multidimensionales no lineales. Tienen las variables del mismo tipo de la clase, o sea, son también autorreferenciadas y requieren de trabajar con métodos autorreferenciados para poderlos recorrer. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú recorres un árbol o recorres un grafo, primero no sabes dónde termina el árbol, porque no existe un tamaño fijo. Ya ustedes si han trabajado con estructuras de datos dinámicas, ustedes saben que a diferencia de los vectores, que son estructuras de datos estáticas, con una lista enlazada yo no puedo definir el tamaño. La lista puede crecer todo lo que se requiera, según las características de hardware de la computadora, pues de la cantidad de memoria que tenga disponible la aplicación. Entonces, para yo recorrer una lista enlazada, yo tengo que irme moviendo hasta llegar a un punto en el que ya no haya más datos. El problema con estructuras de datos como árboles y grafos, que más adelante van a ver en su formación, está en el hecho de que yo puedo ir adelantándome en el árbol. ¿Listo? Hagan de cuenta, por ejemplo, un árbol de directorios del sistema operativo, donde están todas las carpetas y archivos. Ustedes pueden ir abriendo carpeta por carpeta hasta llegar hasta la última, ¿verdad? Pero el detalle está en que cuando van a recorrer el árbol, al llegar a la última de esa línea que están recorriendo, tienen que comenzar a devolverse para comenzar a recorrer las otras carpetas, perdón, los otros nodos. Entonces, en esos momentos van a tener que irse devolviendo en el mismo orden en que se fueron adelantando. Y para poder hacer eso, la única manera es trabajarlo a través de recursividad. ¿Esto? Que la clase se vaya llamando, el método se vaya llamando al mismo y vaya guardando la dirección de retorno asociado al llamado al método anterior. Ahorita les muestro un ejemplo sencillo de cómo se hacen estos llamados a procedimientos y funciones. En memoria, pues cómo se hacen. Bueno, aquí está la forma, por ejemplo, de construir listas enlazadas
para que si es caso puedan hacer las prácticas de orientación a objetos en Java. Entonces, tenemos una variable para listas simples que es la clase nodo que tenemos ahí, public class nodo. Tiene un conjunto de datos, ahí le puse uno solo, que es un int datos, pero pueden ser varios. Puede ser un nombre, un apellido, una dirección, para hacer una lista de personas. Y luego tenemos el objeto SIG-nodo o la propiedad SIG-nodo o siguiente nodo, que es una propiedad de tipo nodo. Así que es una clase autorreferenciada. Y ese elemento SIG-nodo será un apuntador hacia el nodo que sigue, en este caso. En caso de manejar listas doblemente enlazadas, yo deberé tener dos nodos, uno apuntando al nodo siguiente y otro apuntando al nodo anterior. ¿Listo? Entonces, pero siguen siendo estructuras de datos lineales. Lo único es que es una lista en la que me puedo devolver. En la primera lista no hay forma de devolverse. Así como me voy moviendo, así voy recorriendo los nodos. Pero si me paso y necesito devolverme, no va a haber una manera de hacerlo. Tendré que volver a empezar desde el comienzo de la lista. Porque saben que la única dirección conocida de la lista es la cabecera, o sea, el inicio de la lista. Los otros datos intermedios no tengo forma de direccionarlos, así que tengo que irme moviendo dentro de la lista. Y en cuanto a los árboles y grafos, digamos que los árboles son un poco más sencillos de entender porque simplemente comienzan desde un punto raíz y desde ahí se van ramificando. Piensen, por ejemplo, en la estructura de árboles del sistema operativo. Tenemos el disco C con su directorio raíz y de ahí se va moviendo a cada una de las carpetas, archivos de programa, usuarios, Windows, y Windows tú abres y en Windows encuentras otras carpetas y en usuarios encuentras documentos de escritorio, descargas, ¿sí? Entonces, eso es un árbol. Y esos árboles se manejan con este tipo de estructuras. Aquí, por ejemplo, tenemos un árbol, un nodo de un árbol, pues, puede ser de un árbol, puede ser de un grafo, la verdad es que es irrelevante en este caso, eh, que tiene dos nodos, simplemente dos ramificaciones. Uno hacia la izquierda, que lo llaman nodo izquierda, y otro hacia la derecha, que llaman nodo derecha. No es necesariamente que tiene que ser físicamente así, sino simplemente es la forma de representarlo. Ahora, pueden ser más nodos, ¿sí? Pueden tener eh, más ramificaciones. La diferencia fundamental entre un árbol y un grafo es que el árbol tiene una raíz inicial. El grafo puede empezar desde donde sea. ¿Dónde se usan los grafos? En Internet, en las redes, en los juegos de video. Esos recorridos que ustedes hacen del mapa. Cada punto del mapa es un nodo dentro de un grafo. Y ustedes lo pueden recorrer en el orden que quieran. ¿Ya? Entonces, digamos que esa es la aplicabilidad que le pueden encontrar a este tipo de estructuras que pues van a conocer más adelante. Ya cuando hablamos de métodos autorreferenciados, a diferencia de las clases, pues ya no es toda la clase entera, no es una propiedad de la clase, pero sí es que el método se está llamando a él mismo. Entonces, los métodos autorreferenciados son métodos que en alguna parte de su código se llaman a ellos mismos. Esto permite aplicar el concepto conocido como recursividad en el caso de la programación orientada a objetos. Básicamente, ya para entrar al tema, la recursividad es que la característica que tienen los elementos de llamarse a ellos mismos. Hagan de cuenta un cuadro de una sala en donde en ese cuadro dentro hay otro cuadro de la misma sala y a su vez dentro hay otro cuadro de la misma sala y así hasta el infinito. Ahí al final de la presentación observamos una llamada a un método autorreferenciado. Tenemos public int método, que sería básicamente el nombre del método, que recibe un entero. Miren que la característica particular de los métodos autorreferenciados es que por lo general ellos reciben un valor como parámetro del mismo tipo que el retorno del método. Así que si el número que yo recibo, el método es int, el número que yo recibiré debe ser también int. Y miren cómo se hace el llamado recursivo. Adentro del código del método tú creas una variable, ¿verdad? X, aquí en este caso, y llamas al mismo método.
mandándole un valor del mismo tipo del que retorna el método. En este caso, el método va a hacer un llamado a él mismo y va a generar va a almacenar la dirección del llamado del primer método. Ahorita vamos a hacer una mostración gráfica de cómo se dan estos procesos de llamados a memoria en las computadoras. Muy bien, entonces el concepto de recursividad es la técnica que permite que un bloque de instrucciones se ejecute una cierta cantidad de veces, un número n de veces. Por lo general el número es indeterminado. Se aplica cuando la solución de un problema se puede expresar en términos de la resolución del mismo problema. O sea que el modelo matemático implementado para solucionar la solución se basa en llamados de la misma solución. O sea, la solución se llama a ella misma. Cuando se necesitan implementar instrucciones repetitivas sin un conocimiento exacto de cuándo finalizará, porque es difícil manejar una condición final. Y en algunos casos hay que irse devolviendo a medida que vamos terminando la finalización. Esto dificulta construir una estructura cíclica porque tú terminas el ciclo, ¿verdad? Por alguna condición, ya sea un while, por ejemplo, y el ciclo termina. Pero en el caso de la recursividad es que tú necesitas que él se vaya devolviendo nuevamente. Hay algoritmos cíclicos que se pueden implementar de manera recursiva, pero no todos los algoritmos recursivos se pueden implementar a través de ciclos. Les pongo un ejemplo. Nosotros en un proyecto que estábamos manejando de un sistema para reconocimiento de placas en un proyecto de maestría, necesitábamos recorrer bit a bit una imagen. Pero como no sabíamos cuántos bits tenía la imagen, tuvimos que implementar un algoritmo recursivo que se fuera moviendo bit por bit hasta llegar a un bit que cambiara de color. Porque en ese bit que cambiaba de color era cuando la placa cambiaba de amarillo a negro. Y en esos momentos nos devolvíamos en todos los bits que habíamos recorrido para recorrer otro patrón distinto ahora. Entonces, si no lo hubiéramos implementado de manera recursiva, no hubiéramos podido solucionar ese inconveniente de cómo recorrer la figura para identificar las zonas de cambio de color y poder segmentar los números y las letras de las placas. ¿Listo? Entonces tuvimos esa situación. Aquí tenemos un ejemplo sencillo de recursividad basado en el algoritmo del factorial. Me imagino que todos han hecho ese algoritmo, por lo menos de la forma cíclica convencional. Entonces, para la finalización de la recursividad debemos tener un caso base. El caso base es el que rompe la recursividad. Si la recursividad no tiene un caso base, o sea, no hay un punto de corte a dicha recursividad, se vuelve un ciclo infinito. ¿Sí? Como la pintura que les dije, una pintura de una casa, de una sala que tiene dentro de la pintura un cuadro y dentro de ese cuadro y otro cuadro de la misma sala y dentro de otro cuadro y dentro de otro cuadro y así hasta el infinito. Entonces, digamos que en el caso del factorial que tenemos aquí, el modelo matemático del factorial implica que el factorial de un número n cualquiera es igual a n por el factorial del número anterior, siempre y cuando el valor de n sea mayor que 0. Cuando el valor de n es igual a 0, el factorial es 1. Y ahí es donde se rompe la recursividad. Entonces, ¿dónde se nota que el método es recursivo o que el factorial es recursivo? En la resolución del modelo matemático que se encuentra acá debajo. El factorial de n es igual a n por el factorial de n menos 1. O sea que el factorial de 4 es 4 por el factorial de 3. El factorial de 3 es 3 por el factorial de 2. El factorial de 2 es 2 por el factorial de 1. El factorial de 1 es 1 por el factorial de 0. Y el factorial de 0 es 1. Y ahí cortó. ¿Sí? Ahí murió la recursividad. Y en esos casos ya me toca comenzar a devolverme para ir calculando cada uno de estos valores. Si no tengo un punto de cierre, no puedo implementar recursividad. Acuérdense que en este caso el ciclo se vuelve infinito. Aquí tenemos el ejemplo de cómo se implementa un método llamado factorial
para la resolución del factorial sin usar un ciclo. ¿Podemos usar un ciclo for? Sí, podemos utilizarlo, claro que sí, pero la idea es resolverlo con recursividad. La recursividad consume más recursos en memoria que las estructuras normales, pero es necesario en algunos casos, como ya les dije. ¿Listo? Obviamente, manejar el algoritmo de factorial de manera cíclica a de manera recursiva sale mucho más práctico manejarlo de manera cíclica. Es mucho más eficiente en su ejecución y consume menos memoria. Pero la idea es que entiendan el concepto con un ejercicio claro que ustedes ya conozcan. Como les digo, hay algunos ejercicios que no se pueden resolver si no es de manera recursiva. Por ejemplo, el ejercicio de las torres de Hanoi. No sé si lo han escuchado. De pronto ustedes han visto a veces en las reuniones de que hace bienestar allá afuera, donde el psicólogo Julio coloca unos tres columnitas de madera con unos discos de diferentes tamaños y hay que moverlas en un cierto orden, de tal manera que la más grande siempre quede debajo y hay que pasar toda la pila de un lado hacia otro lado. Bueno, esas son las torres de Hanoi. Les voy a poner incluso un videito que explica cómo funciona y el código para poder implementar ese tipo de elementos recursivos, ¿verdad? Porque ese es el ejemplo clásico de la recursividad. Muy bien, entonces tenemos aquí el public int factorial que recibe un número n de tipo int. Ahí está la característica. El retorno de la función es el mismo tipo de dato de la variable que recibe como parámetro. Y creamos una variable resultado. Y decimos, si n, que es la variable que estoy recibiendo como parámetro, es igual a 0, que sería nuestro caso base, el resultado, o sea, el resultado del factorial va a ser 1. Si no, el resultado se hace igual a n por el factorial de n menos 1. Y en este caso, la función se llama a ella misma y le va a mandar, donde está el int n allá arriba, le va a mandar n menos 1. Y lo va a almacenar dentro de n y se va a volver a repetir la instrucción nuevamente. Y así hasta que la n, de tanto restarle 1, la n se vuelva 0. ¿Ya ven? Y en ese punto comienzan a ejecutarse las instrucciones return. ¿Oyeron? Antes de ver el ejercicio, digamos que la explicación del llamado recursivo, quiero explicarles cómo se hace un llamado o qué es lo que en sí consiste de un llamado, de un procedimiento y una función como esta, unas funciones como estas, unos métodos, y qué es lo que es ese return y por qué es que se llama return, digámoslo así. Digamos que el nombre queda porque es un retorno. Existen unas estructuras de datos, no sé si ya las han visto, llamadas pilas. Voy a cambiar aquí la presentación, me voy a pasar un documento de Word que tengo acá, ya lo comparto. Entonces, digamos que esta es la memoria RAM de la computadora. Esta es la dirección 1. ¿Listo? Esta es la dirección 2. Memoria. Pero vamos a ponerle mejor. Esta es la dirección 001. Esta es la dirección 002. Esta es la dirección 003, 004, 005, 006. Entonces, en cada dirección se guarda un valor específico, una instrucción, ¿listo? Una variable. Entonces, digamos que aquí el programa se va ejecutando siempre en orden. Aquí se guarda la primera línea de código, aquí se guarda la segunda línea de código, aquí se guarda la tercera línea de código. Pero resulta que en esta tercera línea de código hay una instrucción de salto hacia la dirección 006. Entonces, que va a ejecutar sus propias rutinas de código y a seguir sus propias direcciones de memoria. Entonces, nos saltamos la 04 y la 05. El detalle está en cómo sabe el sistema cuando termine por acá arriba a dónde tiene que devolverse cuando termine su ejecución. Porque se tiene que devolver otra vez a esta, bueno, se tiene que devolver a la 004. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Va a registrar esta dirección de memoria, como dirección de retorno. ¿Listo?
Cuando la función de acá termine, va a irse hacia la estructura de datos, en este caso la pila, que guarda esta dirección de retorno. De tal manera que terminó de ejecutarme y esa instrucción return, esa famosa return, lo que va a hacer es que va a tomar ese valor de la operación que hizo ahí arriba, si tiene un retorno, si tiene una devolución, y se lo va a entregar a la línea que esté después de esta donde se hizo el llamado. Estoy hablando de líneas de bajo nivel, no específicamente líneas de programación de Java o de alto nivel, cosas por el así. Entonces, esa forma de trabajar o esa necesidad de esa pila se implementa precisamente por esos saltos que se dan en la memoria RAM. Vamos a mostrar un ejemplo acá de el manejo de estos llamados, por ejemplo, usando el sistema operativo y unos programas. Entonces, tú encendiste tu computadora y eso cargó el sistema operativo en unas direcciones de memoria particulares. Entonces, listo, aquí. Lo primero que se va a poner en la pila, la base de la pila, en este caso va a ser nuestra dirección en donde está corriendo nuestro sistema operativo. Luego tú te fuiste inicio, abriste un programa, ¿verdad? Y ese programa se cargó en memoria y el sistema operativo le cedió el control de la ejecución de los recursos a ese programa. Así que ese programa va a almacenar en la pila, si ya se almacenó la dirección del sistema operativo donde se hizo el llamado, y acá se va a apilar la dirección del programa que está siendo ejecutado. En algún momento, ese programa va a llamar a otro método, va a llamar a otra función, puede ser el mismo programa o de otro programa, y va a tener que saltar. En ese momento de salto se registra la dirección de retorno donde quedó corriendo el programa. Y se pasa o se da el salto hacia la función. Entonces la función comienza a ejecutarse, el programa le cedió el control ahora a la función. Es probable que esa función llame a otra función, en cuyo caso deberá haber otro salto. Ojo, notemos que la función todavía no ha finalizado. O sea que todavía no ha llegado a la última, a la instrucción return, donde ella devuelve. En los que son de tipo void, el return está implícito, ¿oyeron? Al final de la instrucción. Entonces, la función no ha terminado, pero llamó a otra función. Entonces, esa función 2 se apila, perdón, esa función 2 se apila encima de la función 1. Y se registra la dirección de retorno de dónde quedó la función 1 corriendo. La función 2 se ejecuta y termina. Una vez termina, se llama a su instrucción return. Esa instrucción return, ¿qué va a hacer? Va a revisar en la pila que tenemos aquí, ¿verdad? Va a revisar cuál es la dirección de retorno, donde estaba la función 1. ¿Y qué va a pasar con la función 2? Como ya finalizó, se devuelve a la dirección de memoria donde estaba la función 1. Y la pila elimina el tope. Y ahora el nuevo tope es la función 1. La función 1 sigue su ejecución y termina y llega hasta su respectivo retorno. Obviamente ese valor de retorno va a verificar cuál es la dirección de memoria del programa principal en la línea de código que se estaba ejecutando cuando se hizo el llamado a la función. La función, el programa principal recibe esa instrucción y obviamente el sistema sabe devolverse y se pudo devolver al programa principal. La función se elimina de la pila. El programa puede llamar a otras funciones y ahí se va creciendo y va bajando la pila, va creciendo y va bajando la pila de direcciones de retorno. Pero resulta que ya el programa terminó. Y al programa terminar, tiene que devolverle el control al sistema operativo. ¿Dónde? En la dirección de memoria donde él quedó cuando se hizo el llamado al programa. Entonces, ya el programa finaliza, se cierra y se retorna a la dirección de memoria del sistema operativo. Y el sistema operativo sigue su ejecución. Entonces, digamos que esa es la forma como trabajan en sí los llamados a métodos dentro de la memoria RAM de una computadora en el sistema operativo. Entonces, digamos que los métodos y los que en programación 1 y 2, bueno, en programación 2
les llamaron a ustedes procedimientos y funciones, son instrucciones en donde el sistema tiene que saltar a una dirección de memoria particular y hay que registrar dónde estábamos antes de ese salto. Y esa es la pila que se va armando con las direcciones de retorno. De tal manera que cuando se ejecute este return, el sistema pueda devolverse a donde él estaba anteriormente. Si no hago eso, mi sistema se pierde y no va a poder continuar, porque simplemente no sabe dónde quedó y va a seguir, él va a seguir de largo, él seguiría de manera lineal. Entonces es necesario manejar esas direcciones de retorno y eso se maneja a través de esa pila que se genera en memoria, aparte del programa donde se registran esas direcciones de retorno. ¿Ya ven? En el caso del factorial, por ejemplo, tú estás ejecutando el 5, por ejemplo, entonces 5 no es mayor que no es igual a 0, entonces pasa acá. Y aquí se hace un llamado al factorial de 4, porque es 5 menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí entonces esta instrucción no se ha ejecutado todavía. Tiene que volverse a llamar acá. Y de tal manera que esta instrucción queda en espera. Luego falta aquí el 4 y listo, ahora viene el 3 y otra vez sigue sin ejecutarse el retorno. ¿Cuándo se ejecuta el primer return? Cuando n sea igual a 0. Entonces el resultado es igual a 1 y ahí salta enseguida este y se ejecuta el resultado. ¿Y qué va a pasar ese resultado? ¿A dónde va a retornar? Ya estamos en factorial de 0. Bueno, se va a devolver al factorial de 1. Y se va a devolver después al factorial de 2. Y luego al factorial de 3. Y así hasta que termine en el número donde empezó. Y se hace el cálculo del valor de la n con el número del factorial. Vamos a hacerle mostrarles un diagrama aquí que explique el procedimiento. Tenemos aquí el factorial de 0, de 4, que es el que vamos a calcular. Entonces, n es igual a 4. N, ¿qué viene a ser? El valor que se recibió aquí. Muy bien, el factorial de 4 hace la comparación. 4 es igual a 0, no, así que se va al si no y llama entonces a 4 por el factorial de 4 menos 1, que es 3. Entonces, aquí se llama el factorial de 4, llama al factorial de 3. Y miren que se está apilando aquí el 4 y se está apilando el 3. Listo. El factorial de 3 hace la comparación, llama al factorial de 2. Y ya se está apilando 2, 3, 4. Todavía no tenemos ningún resultado. No se ha calculado ningún resultado todavía. O sea que estas multiplicaciones todavía no se han ejecutado ninguna. Porque estamos llamando. Hasta que no lleguemos al 0 no se comienzan a ejecutar las operaciones. Muy bien. Damos el factorial de 2, llama al factorial de 1, vuelve o juega, se compara el 1 con el 0, nada, llama al factorial de 0 y se compara. Aquí n si es 0. Entonces, 0 si es igual a 0, entonces el resultado es igual a 1. Retorna resultado. Ahora, ¿a dónde retorna este resultado? A la función anterior. Entonces se va a devolver y se va a ir deshaciendo la pila en el tiempo. Este es el tiempo. Entonces, esta pila es la misma de acá. Entonces, el resultado que mandó es 1. Entonces él dice, bueno, hay que calcular 1 por el factorial de 1. Entonces él dice aquí, bueno, pero el factorial de 1 me hizo un llamado. Entonces aquí dice, bueno, esto es 1 por el resultado. Aquí me mandó un 1 del factorial anterior. Factorial de 0 aquí me dijo 1 y es 1. 1 por 1 es 1. Entonces métemelo aquí en el resultado y devuélveselo al factorial que sigue, el anterior, que es el 2. Entonces sería, listo, yo recibí un 1 y yo en n tengo un 2. Entonces, 1 por 2. Resultado, 2. Mándaselo al otro factorial. Listo. Entonces, el factorial de 3 recibe el 2. Entonces, 2 por lo que quedó, que es 3, sería 6. Y se va al retorno y se devuelve a la función principal, a la función anterior, el factorial original, que es n4. Entonces se hace 6, que es el factorial de 3, por 4, 24. Listo, vamos a la pila. No, ya lo que viene es el sistema, el programa inicial que llamó. Bueno, salimos y se finalizó el programa y el factorial de 4 es 24. Esa es la forma como se trabajan los algoritmos recursivos. Los algoritmos comienzan a apilar las direcciones de retorno con los valores específicos de esos retornos y después cuando se llega al tope de la pila, porque ya se llegó al caso base que corta la recursividad, se comienza a deshacer la pila de llamados
a devolverse en la memoria por los pasos que se dieron previamente hasta llegar al paso final, y el programa pues hace todo el cálculo necesario con esos retornos. ¿Vale? Entonces, eso es un algoritmo recursivo. Bueno, vamos a hacer ahora un ejemplo de una clase autorreferenciada y luego hacemos el ejemplo del método del factorial eh, con el llamado al método recursivo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear una clase llamada empleado, y esa clase va a tener su jefe inmediato, que va a ser una propiedad de tipo empleado también. Entonces creamos aquí public class empleado, ¿verdad? Y definimos sus propiedades. Private, string, nombre, private, string, apellido, private, double, salario, private, string, cargo, private, y en este caso empleado, ¿cierto? Un objeto de tipo empleado, y el concepto es jefe. Al ser jefe un objeto de tipo empleado, pues automáticamente tiene su nombre, su apellido, su salario, su cargo y su jefe también. Entonces, aquí le decimos public. Vamos a llamar primero a los métodos get, que son los más rápidos. Public, en este caso, pues string, get nombre, famoso return nombre. Public, get apellido, return apellido, con todos las propiedades. Public, double, get salario. Muy bien, seguimos aquí entonces con el cargo y el jefe. Public, string, perdón, cargo, return, cargo. ¿Cómo hago el llamado al jefe? Pues, ¿no? Public, el retorno es empleado, un objeto de tipo empleado. Get, jefe. Return, la variable se llama jefe. Y ya con eso hago el return de ese elemento. Muy bien. Seguimos entonces con los métodos set, ¿no? Y los métodos set obviamente son de tipo void. Set nombre va a recibir un parámetro como nombre es string, un parámetro de tipo string, vamos a llamar nombre. Y this.nombre igual a nombre. Acuérdense que la instrucción this es para en caso de que los dos nombres, bueno, en realidad se usa siempre, pues, así los dos nombres no sean iguales. Hace referencia a la propiedad de la clase y no a la local. Aquí hay un error. Public void et apellido string apellido this.apellido igual a
vamos con el salario, public void set salario, y el salario es double. Salario igual a el cargo, también el string, is.cargo, y hacemos el jefe, public void set jefe, y va a ser un objeto de tipo empleado. Is.jefe igual this.jefe igual a jefe. Listo, y ahí tengo los métodos set. Profe, tuvo un error ¿Dónde? en set cargo, en this. Ah, listo, gracias. Estaban pendientes. Bien, ya con eso creamos la clase. Ahora vamos a crear el main para hacer uso de estos elementos de esta clase. Obviamente la idea del ejercicio es que entiendan el manejo de las clases autorreferenciadas. Ya si se le va a hacer algún procesamiento especial adicional en la clase, pues ya eso sí toca hacerlo. Ya. Eso depende del ejercicio. Voy a guardarlo. Aquí file, save. Y voy a guardarlo en la carpeta de programación orientada a objetos, una carpeta que se llama auto. Entonces se va a llamar empleado.java. Guardar. Creemos la nueva clase. Muy bien, la vamos a llamar principal. Definamos la sintaxis, view, syntax, Java. Muy bien. Esta clase, pues ya ustedes la habrán creado, no sé qué nombre la hayan puesto. Esta es la que va a tener el main. Public void main string a. Muy bien, ahí tenemos nuestro famoso public static void main. Vamos a importar la clase scanner acá adelante que nos faltaba para capturar los datos java.util.scanner. Y aquí creamos el objeto scanner. Voy a llamar sc.
creamos el empleado, llamarlo E1 igual a new empleado, con el constructor por defecto, ya que no tiene constructor. Y creamos el jefe, que también es un objeto de tipo empleado. Jefe. Vamos a llamarlo J1 igual new empleado. ¿Listo? Definimos las variables que nos faltan, el nombre, string nombre, string apellido, string cargo y salario. No, como lo quieran llamar, no importa. Mostramos aquí un mensaje en pantalla. Y comenzamos a pedir los datos del empleado. Para que no haga el salto de línea, y pedimos nombre. Y obviamente hacemos la respectiva captura con la clase scanner para el nombre. Al sc.nextLine. Los nombres. Pedimos los apellidos. Apellido igual a sc.nextLine. Pedimos el cargo. Y pedimos el salario. Profe, Dígame. puso CS y no es SC el escáner. Sí, claro, ¿dónde está? Aquí ya lo encontré. En el de abajo también. Gracias. Entonces ahora vamos a asignarle los datos al empleado. Entonces decimos e1.setNombre y le mandamos la variable nombre, ¿no? Que fue la que capturamos ahí con el nombre. e1.setApellido y le mandamos el apellido. e1.setCargo cargo. Set, sería set salario y le asignamos el salario. La variable salario es la que capturamos.
Listo, ahí le estamos dando los valores que capturamos al empleado. Hubiéramos podido capturarlos directamente. Con el jefe inmediato lo vamos a hacer directamente y no con las variables que tenemos ahí, para que vean cómo se realizaría en ese caso. Muy bien, pasemos entonces ahora sí al jefe inmediato. Colocamos aquí el mensajito, datos inmediato. Hagamos algo primero, como hicimos el next double allá arriba, vamos a llamar aquí a un sc.nextLine para evitar ese salto que él hace por lo general después de leer un valor diferente a un string, por si acaso, para que simplemente salte. Eso no va a generar ningún problema aquí. Si sale, pues se lo saltará. Si no, quedará ahí parpadeando esperando a que le presionemos la tecla Enter y comencemos a pedir los datos. Les dije, en este caso no vamos a asignárselos a las variables, sino que vamos a mandárselos directamente al objeto como tal, para que vean cómo se hace en este caso, que sería el j1.set nombre, y aquí en vez de poner la variable que captura el nombre, ponemos la captura sc.nextLine. De esa manera lo que se escriba en el método nextLine se le asigna automáticamente al nombre. Y podemos hacer lo mismo con el apellido. Perdón. Y ahí vamos capturando todo. Es double porque el salario es una variable de tipo double. Y podemos asignarle enseguida el jefe a la persona. Jefe J1, que es el objeto asignado al jefe inmediato. Bueno, procedemos a mostrar en pantalla los datos, ¿no?
empleados. Nombre empleado. Y llamamos aquí a e1.get nombre más comillas con el espacio más, vamos a darle aquí un enter para, no hemos terminado la línea porque no hemos terminado el punto y coma, e1.get apellido, punto y coma. El punto out, punto print, ln, algo del empleado, poner aquí el de él también. E1.get cargo, out.print ln varios del empleado, 1.get salario. Definimos aquí enseguida system.out.print ln f inmediato, aquí e1.get jefe, y de aquí llamamos enseguida al get nombre de ese jefe, ¿cierto? Más, abrir aquí el espacio, comillas, más e1.get jefe punto get apellido de ese jefe. Podríamos haber llamado desde el J1, pero quiero que se haga desde el elemento como tal, para hacer el llamado pues digamos que el llamado propio, como se debería hacer siempre, para asegurarnos de estar llamando al jefe inmediato de ese empleado y no a otro jefe que de pronto se haya creado por ahí en algún momento. Y el programa habría que ponerlo a correr. Y esperemos que no tengamos ningún error, pues. Voy a guardarlo un momentico aquí. Muy bien. Entonces pongamos a correr nuestra aplicación. Muy bien, aquí tenemos ya la carpeta. Vamos a compilar. Vamos a darle un dir aquí y vemos que ahí están empleado y principal.java. Están los códigos fuentes. Entonces, Java C, empleado.java, y puedo compilar enseguida principal.java. A ver si nos sale algún error. Sale que se espera. Ah, bueno, miren, en la clase scanner no le definimos el system.in. Donde ahora en la línea que en el archivo principal dice que el import paréntesis. Vamos a mirar para ver.
en la línea 1. Debe ser que puse unos paréntesis en la importación. Vemos, le había puesto, ya lo estoy corrigiendo, le había puesto unos paréntesis a la clase Scanner. ¿Oyeron? Al import de la clase Scanner. Ahora sí. Y aquí me salió ahora, bueno, me falta una T en print LN en la línea 38, ¿sí? ¿Dónde está el cargo del empleado? Listo, ahora sí. Hacemos un dir, veremos que ahí está empleado.class y principal.class, que ya son los códigos de bytecode, los códigos intermedios de las clases en Java, que son los que vamos a ejecutar ahora. Entonces le decimos Java principal. Listo, datos del empleado, nombre, vamos a ponerle Juan, apellido, Pérez, cargo, ingeniero de desarrollo, vamos a ponerle programador senior, cargo, salario 6 millones. Haría un programador senior en una empresa más o menos respetable. Datos del jefe inmediato. Jefe inmediato, Carlos, apellido Pertus, cargo, director de desarrollo. Salario, póngale 8 millones. Y listo. Ahí salieron los datos. Datos almacenados. Nombre del empleado, Juan Pérez. Cargo del empleado, programador senior. Salario, 6 millones. Jefe inmediato, Carlos Pertus. ¿Ya ven? Entonces, la clase, estamos llamando a la clase a ella misma y se pudo trabajar sin ningún inconveniente. Eso es una clase auto referenciada. La clase se llamó a ella misma. Entonces, ahí está ya directamente implementada la relación entre las diferentes clases. Vamos a hacer ahora el ejercicio del factorial. Espero que les haya funcionado allá y que les haya corrido. Por ahí vi que Una pregunta. Dígame. ¿No es necesario mostrar el cargo del jefe y el salario? Pues si lo necesita se muestra. O sea, vean, esto simplemente es lo que necesites mostrar, lo que necesites capturar. Yo hubiera podido hacer el ejercicio sin capturar el salario del jefe, porque yo lo que necesitaba era saber quién era su jefe, nada más, nombre y apellido. Por ejemplo, o sea, Okay. ya eso depende de lo que el programa requiera. Es más, es probable que a ti te estén pidiendo el informe, te digan, no, necesito el nombre de la persona con los jefes inmediatos de cada uno de ellos. Entonces tu reporte solamente va a sacar nombre, apellido y jefe inmediato. ¿Eh? La clase está ahí, tú la usas como tú la necesites. Muy bien, pasémonos entonces ahora a otra interfaz de Sublime. Vamos a decir aquí enseguida sintaxis de Java. Vamos a crear aquí enseguida y salvarlo de una. Vamos a llamarlo recursividad. Llamarlo recursividad.java. Ustedes creen allá su proyecto en la herramienta que estén utilizando. Entonces vamos a crear ahora el algoritmo que vimos del factorial para que veamos la ejecución del código. Se va a ejecutar como un código normal. Entonces vamos a importar primero
el java.util.scanner para la captura de los datos y creamos nuestra clase public class recursividad. Creamos nuestro famoso public static void main string arg y vamos a crear el número que vamos a capturar y el valor, la variable fact, que va a ser la que la vamos a utilizar para capturar el factorial del número. Vamos a nuestra clase scanner y le decimos el número deseado. Vamos a llamar aquí enseguida num igual a sc.nextInt, porque el factorial es con números enteros. Y aquí en este caso llamaríamos a un método al que vamos a llamar factorial. Mandamos el número capturado. Resultado. No hemos creado todavía el método, obviamente. El factorial de más num más, entre comillas, es la variable que nos está capturando el factorial. ¿Listo? Y ese sería el programa ya dentro de del main. Ahora, como es una llamada recursiva, toca crear el factorial como un método aparte. Entonces, creemos acá debajo, fuera de del main, miren que está por fuera de las llaves del main, pero dentro de las llaves de la clase. Creemos nuestra función public static, hay que crear la estática para poderla utilizar, de tipo int factorial, y va a recibir una variable n del factorial. Entonces, aquí decimos una variable respuesta, vamos a ponerla así. Por allá pusieron en el grupo, en el chat, que podrías poner 1 aquí, ¿cierto? Sí, también se puede, ¿verdad? A ver, de todas formas, el modelo matemático del factorial, pues obviamente pues llega hasta 0 porque es la definición que se da, porque es que el factorial de 1 se puede calcular como 1 por el factorial de 0. Digamos que esa es el modelo matemático que se implementó. Pero sí también se podría hacer con n igual a 1 y dándole la respuesta en 1. No, decimos que la respuesta es igual al número n enviado ahí en el método, en el parámetro, por el factorial, obviamente el mismo nombre de la función, del valor de n menos 1, para que vaya retrocediendo. Y aquí, return res. Ese es el código de esa función. Aquí están las llaves de cierre del método factorial, que debe estar por fuera del static. Si le sale algún error es porque el método seguramente está dentro del static. Perdón, dentro del main, disculpen. Muy bien. Pongamos a correr nuestra aplicación. Vamos a pasarnos a una consola.
Bueno, vamos a guardar, disculpen, lo hemos guardado. Vamos a limpiar aquí, vamos entonces a compilar nuestra aplicación. Java C, recursividad.java. Listo, no tuvo ningún error. Pongámoslo a correr. Java, recursividad, y le quitamos la clase. Y el número deseado, 5. El de 5 es 120. Ahí está, el factorial de 5 es 120. Lo calculó de manera correcta. Quiero aprovechar este ejercicio para que veamos algo del manejo de los elementos estáticos. Dense cuenta que el método main es de tipo estático y eso es obligatorio para poder utilizar la clase recursividad sin tener que instanciar nada y poder usar el main directamente. Y el factorial, que aquí estamos usando enseguida, desde el método main, también es estático. Por eso lo puedo usar enseguida. ¿Qué pasa si yo le quito la palabra static al método? Pues el método deja de ser estático y va a requerir que se instancie o que se cree un objeto de tipo recursividad. ¿Dónde? En el main, para poder utilizar la clase factorial. Vamos a mirar el error que nos sale en la consola aquí. Vamos a guardar. Y vamos a compilar nuevamente nuestra clase de recursividad. Y ahí salió el respectivo error. En la línea 10, ojo, del main, obviamente, porque el error está ahí, dice, el método no estático factorial int no puede ser referenciado desde un contexto estático. ¿Por qué? Porque el main es estático, así que está en un contexto estático. ¿Qué tengo que hacer ahí? Tengo dos opciones. O hago que el factorial sea estático o creo un objeto dentro del método main para poderlo utilizar. Creo un objeto de qué tipo? Un objeto de recursividad. Como ya vimos la solución con el static aquí, porque ya lo pusimos a correr, no lo vamos a trabajar así. Vamos a irnos acá arriba y vamos a crear un objeto de tipo recursividad. Entonces decimos recursividad, voy a llamarlo R, igual a new recursividad. Perdón, aquí cometí un error. ¿Listo? O sea, la clase, esa misma clase. Entonces la clase se está autorreferenciando. Entonces esa es la forma aquí. Y ahora, cuando yo vaya a hablar del factorial, debo llamarlo desde la clase, porque ya no está en un contexto estático. Entonces debo decir R.factorial. Y ahí sí podré utilizar el método, porque simplemente no es estático. Entonces vamos a guardar aquí. Y ahora sí vamos a compilar otra vez, a ver qué pasa. Listo. ¿Sí ven? Esta vez sí funcionó la compilación. Y si lo pongo a correr, va a correr exactamente igual. Perdón, estoy llamando al método que no es. Si lo pongo a correr, digite el número 5. Mira, o sea, él funciona sin ningún problema. ¿Ya ven? ¿Por qué? Porque como el método factorial no es estático, pues en ese caso no voy a poder utilizarlo directamente sin haber creado un objeto. Entonces, esa es la particularidad de los elementos de tipo estáticos. Ahora, y si aquí es static, ¿tendré que quitarle esto por obligación? Veamos. Ya guardamos. Java C. Recursividad.java. No,
funcionó sin ningún problema. ¿Listo? O sea que puedo crear el objeto si quiero o no. Es irrelevante cuando los métodos son estáticos. Entonces, esa es la particularidad de las características de los elementos estáticos. Y quería aprovechar el ejercicio para que lo vieran acá. Bueno, señores. Entonces, ese era el tema de las clases y métodos autorreferenciados. Espero que haya quedado claro. Es muy útil y no es exclusivo del lenguaje Java, señores. Y acuérdense que esto es programación orientada a objetos. Esto aplica a cualquier programa, a cualquier lenguaje que no necesariamente tiene que implementar orientación a objetos. Un método o una función se puede llamar a ella misma, sin tener que ser orientado a objetos. Pero en programación orientada a objetos se les llama clases autorreferenciadas. ¿Listo? Y espero que haya quedado claro el concepto de recursividad. Bueno, señores, con esto terminamos la clase. Nos veríamos la otra semana. Vamos a tocar el tema de herencia, que es un concepto bastante interesante acá en la programación orientada a objetos. Nos vemos, señores.